sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros un martes más. Recordarte que todos los martes a las 11 de la mañana estamos en vivo, acá a través del 93.1 FM y también a través de la señal de San José TV, y nuestras repeticiones en Canal 1 y domingo 6 de la tarde y lunes 1 de la tarde. Pero además, para darles bien el dato, les cuento que en toda la zona de Guanacaste también nos pueden ver a través de TV Nosara. Hay diferentes cableras y ahí también pueden estarnos viendo, si no me equivoco, los días miércoles a las 8 de la mañana. También tendremos repeticiones para que estén muy pendientes de TV Nosara. Hoy, antes de presentarles a nuestros queridos invitados, vamos a hablar de una palabra que no está muy bien entendida y se usa para todo. Y cómo entenderlo. Las personas dicen, ay, yo estoy traumada, ¿verdad? A mí las presas me tienen traumada. Y no necesariamente, y así usamos un montón de palabras de la jerga de psiquiatría y psicología. Ah, no, mi mamá está bipolar, cuando en realidad pues las cosas no son así. No, ese está esquizofrénico. Entonces hay un uso común de estas palabras que no tienen referencia alguna con lo que la palabra significa. Hoy vamos a hablar de trauma como una experiencia psicológica, tanto para la psiquiatría como la psicología, que excede las capacidades de una persona, uno, de superarla por sí mismo, o dos, incluso tener del todo consciente qué es lo que está pasando. Entonces vamos a hacer ese abordaje a profundidad, pero antes nos vamos a ir a nuestra sección Confía en Vos, pequeños hábitos que fortalecen tu salud mental, con la doctora Silvia Cruz, y regresamos para entrarle de lleno a nuestro tema. Por favor, no se te olvide, FIDECR en Facebook, entra a nuestra transmisión en vivo y hace todas las preguntas, porque aparte de estar los y las colegas habituales, hoy tenemos al hijo pródigo, a un doctor buenísimo, así que vamos a aprovechar que él está con nosotros para que hagan todas sus preguntas. Entiendo que todos tenemos una vida que a veces nos pone a correr. Sin embargo, hay algunos hábitos que nos van a ayudar a salir de esa rutina tan loca que muchos tenemos. Dormir bien es muy importante. Dormir no es un lujo, es una necesidad. Hablar con personas de confianza, buscar el contacto con familiares o amigos también nos va a ayudar a sentirnos mejor. Hacer ejercicio o estiramientos en la casa o buscar alguna rutina que te ayude a mover ese cuerpo. Tal vez conectar con aquello que te gusta y preguntarte a diario, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero para mi vida? Es importante que nos escuchemos, ya que muchas veces el estrés y la ansiedad nos consumen y no nos damos cuenta que nuestro día a día está pasando. La vida es hoy. Se vive en el aquí y en el ahora. Gracias por acompañarnos, y para desarrollar este tema tenemos a la doctora Silvia Cruz. Bienvenida. Gracias, Paulette. Muy contenta de estar con todos ustedes esta mañana aquí. Y al doctor Mauricio Campos, psiquiatra, que realmente cada vez que lo tenemos en el programa le sacamos bastante provecho. Bienvenido. Muchas gracias, Paulette. Muchas gracias, de veras muy contento y muy honrado de poder estar acá el día de hoy y de que podamos conversar sobre un tema tan importante, pues que afecta tanto a nuestros pacientes, a nuestras familias, ¿verdad? Entonces, de veras, muy agradecido. Uh-huh. Bueno, yo creo que, Poli, arrancando el tema, empecemos un poco por entender el concepto trauma, incluso diferenciarlo de otros cuadros clínicos. Claro. Rafael, vieras qué interesante, porque estudiando, ¿verdad?, también el tema de trauma, es muy interesante porque, digamos como que el primer acercamiento hacia lo que era el trauma se dio, por ejemplo, con el tratamiento y el abordaje, tanto en psiquiatría como en psicología, de las personas que venían de la guerra, ¿verdad?, por ejemplo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, donde venían personas, soldados muy afectados, soldados muy valientes, soldados que habían tenido hasta honor, ¿verdad?, y medallas de honor, que en algún momento
ante ciertas situaciones de batalla o ante ciertas pérdidas terribles, ¿verdad?, de sus mismos compañeros, entraban en cuadros de pánico terribles, con pensadillas posteriores, ¿verdad?, que no los dejaban descansar, y con la sensación de revivir constantemente las circunstancias de riesgo donde presentaron un riesgo vital, ¿verdad?, donde podían haber muerto. Entonces, eso fue lo primero que vieron muchos médicos y terapeutas, ¿verdad?, de aquel momento, donde empezaron a tratar a estas personas, que es lo que llamamos, y después se convirtió en el término de trastorno de estrés postraumático, ¿verdad?, con cierta sintomatología, ciertas características, y bueno, ahí fuimos avanzando en el tratamiento. Pero lo interesante es que cada vez más vemos personas que no precisamente es que han vivido un solo hecho traumático o una situación en específica, porque no es lo mismo tener un trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, si nosotros estuvimos en un banco y se metieron a robar ese día y obviamente recordamos a través de pesadillas lo que pasó en ese momento, eso es un evento, ¿verdad?, postraumático, a vivir una vida traumática, ¿verdad? Es una situación diferente y es donde se acuña un término muy interesante que es lo de trauma complejo, que es lo que estamos viendo en muchos de nuestros pacientes, ¿verdad? Que es que han vivido una serie de circunstancias traumáticas, ¿verdad? Voy a poner varios ejemplos y yo creo que aquí vamos a hablar de varios. Por ejemplo, tener un papá alcohólico y con agresividad, que nos comentan, ¿verdad?, personas, tal vez una paciente que llega y nos dice: doctor, es que ya a las 6 de la tarde nosotros, mamá nos decía, métanse debajo de la mesa porque va a venir papá, no lo provoquen, no le digan nada, y donde venía ese papá, ¿verdad?, tal vez alcoholizado, agresivo, y donde eso se vivió a través de muchos años, ¿verdad?, y produce lo que llamamos, este término que es muy interesante y que vamos entendiendo cada vez más, un trauma complejo que va afectando a la persona en diferentes áreas de su vida y en los diferentes vínculos que tiene con las otras personas. Entonces, para hacer la diferenciación, ¿verdad?, porque ambos se tratan, y este término especialmente es el que más estamos viendo y que gracias a Dios estamos teniendo avances para poder tratarlo. Desde la psicología, Silvita, ¿por qué dos personas pueden vivir lo mismo y solo desarrollar un trauma diferente? Sí, qué interesante, ¿verdad? Para empezar, todo lo que el doctor nos está explicando. Y de la mano con esto, Poli, esta pregunta que nos estás haciendo tiene que ver con las herramientas que nosotros tenemos para enfrentar, ¿verdad? Y también yo creo que no es lo que nos pasó, sino cómo nosotros interpretamos eso que nos pasó, ¿verdad? Puede ser perfectamente que el mismo niño que se cayó de la bicicleta y se rompió la rodilla, estaba solo, no tenía quien le ayudara y recuerde ese evento y no quiera volver a montarse en la bicicleta, a otro niño que le pasa lo mismo, pero su mamá o su papá lo apoyaron, le limpiaron, ¿verdad?, lo acompañaron a sanar en su dolor, y entonces este no quedó traumado. El segundo tuvo contención, tuvo apoyo, tuvo escucha, ¿verdad? El primero no tuvo todo eso. Entonces yo creo que tiene que ver con esas herramientas que vamos adquiriendo cuando las cosas nos van pasando y cómo nosotros las interpretamos. Interpreto un mundo vacío, solo, todo me pasa a mí, no tengo quien me apoye, ¿verdad? O interpreto una vida en la que sí me pasan cosas, pero tengo apoyo, tengo contención, tengo una familia, ¿verdad? Entonces vamos como un adulto viviendo diferente nuestra vida. Tal vez ese trauma no se ve en el presente porque ya quedó atrás, pasó cuando yo tenía 5 años, pero mi sistema nervioso sí lo vive hoy, ¿verdad? Y lo vive una y otra vez. Cada vez que me pasa algo recuerdo aquel vacío, cuando nadie me apoyó, cuando nadie me ayudó. Sí, antes incluso de la interpretación, cuando hablamos de trauma, también creo que es muy importante conceptualizar impacto. Porque la interpretación es un eje posterior al trauma. Incluso la interpretación puede posibilitar reelaboración. Pero está la fase de impacto, que depende de las consideraciones psicosociales, los factores de riesgo, los ejes de vulnerabilidad, las predisposiciones biogenéticas. Claro, la parte neurobiológica. La parte neurobiológica, porque en una misma familia, con los mismos padres, con un sistema educativo estandarizado, dos chicos con una diferencia de edad poco significativa podrían reaccionar. Entonces, en teoría de trauma, si hablamos de que el impacto tiene que considerar las facultades que el sujeto desarrolla, porque la interpretación a veces implica cierta reelaboración.
Claro. Eso es interesante lo que estamos hablando, porque, por ejemplo, tomando en cuenta un tema que ahorita estábamos tocando, que es el de los temblores, ¿verdad? Que bueno, ayer tuvimos una situación, ¿verdad?, de un temblor acá en Costa Rica un poco fuerte, y me recuerdo una paciente que llegó hace algunos años, ¿verdad?, con una situación de: doctor, yo me voy a ir de Costa Rica, yo ya no puedo vivir acá, ¿verdad? Y era el miedo a los temblores. Empezamos a trabajarlo, ¿verdad? Y me comenta que la mamá de ella tenía mucho miedo a los temblores, ¿verdad? Y obviamente, pues esto que dice Rafa, ¿verdad?, cuánto el contexto, cuánto ella, al ser vulnerable, posiblemente neurobiológicamente, pues con la mayoría de los trastornos, ¿verdad?, psiquiátricos, vemos estas dos cosas: un contexto que activa y posiblemente una vulnerabilidad. Pero en el caso de ella fue interesante porque nos fuimos un poquito más atrás y nos contaba de la abuelita, ¿verdad?, que entonces la abuelita vivía en Limón con la mamá y con el carrizal de chiquillos, y dice que cuando empezaba a temblar allá, ¿verdad?, entonces la mamá los sacaba, ¿verdad?, de la chocita, todos se iban alrededor de una palmera y empezaba la mamá: santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ¿verdad? Mi abuela hacía eso. Y entonces, ¿verdad?, cuánto, o sea, esa sensación de que si la persona que me está cuidando entra en pánico y de ahí ella piensa que se va a morir, bueno, imagínate cómo van a reaccionar los hijos, ¿verdad? Y posiblemente no todos esos hijos tienen ese trauma con respecto a la parte de los temblores, pero en el caso de ella, ven qué interesante cómo la mamá lo continúa y también lo tiene ella, ¿verdad? Entonces, cómo trabajarlo de forma importante según desarrollar las herramientas, pero entender estos aspectos neurobiológicos que también influyeron, ¿verdad?, en que se desarrolle también esta parte del trastorno. Escuchándolo, don Mauricio, he conocido casos de una pareja donde tal vez él fue ex veterano de guerra, ¿verdad? Y entonces en la madrugada se levanta, ¿verdad?, con pesadillas, muy alterado, muy agresivo, y la pareja, no sé, le podría crear un trauma también. Pregunto, ¿verdad? Porque entonces ya vive en una constante alerta. Claro. Si se levanta y me golpea, ¿verdad? Eventualmente sí. Claro, porque es que imagínate, parte de lo que estamos hablando también el día de hoy, ¿verdad?, es cómo el trauma afecta nuestra vida y afecta también a las personas que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Porque imagínate, también entendiendo la temática, imagínense 3 reacciones que podemos tener ante un susto, ante un trauma fuerte. Hay 3 reacciones que nuestro sistema nervioso puede tener. 1, entrar en pánico y salir corriendo, ¿verdad? Que es, otro, luchar por la situación, ¿verdad?, porque estamos en peligro de vida, que es la reacción lucha-huida. Y otra es la reacción esta de parálisis. Y esto lo podemos seguir viendo en nuestros pacientes. Hay pacientes que vienen sumamente angustiados, con ataques de pánico, con una sensación de reacción biológica, ¿verdad?, de riesgo inminente. Hay otros pacientes que vienen agresivos, enojados, frustrados, y que cualquier situación que pasa reaccionan agresivamente, ¿verdad? Entonces, cómo ese trauma también puede haber influido en que tenga esa reacción, y otros con lo que llamamos ese embotamiento, ¿verdad?, total a nivel emocional, a nivel afectivo, ¿verdad?, que no es lo mismo que estar deprimido, porque estar embotado a través de los traumas que se han vivido, ¿verdad? Entonces, cómo esto estará afectando a la familia con la que conviven. ¿Podrá esta persona que está reaccionando agresivamente, estar reaccionando agresivamente con los mismos hijos, con la misma pareja? Entonces, ¿verdad?, es la importancia de tratar verdaderamente la parte de trauma y cómo mi cerebro lo mide y cómo mi cerebro reacciona a él. Silvita, ¿qué diferencia hay entre una experiencia dolorosa y una experiencia traumática? Sí, a ver, tiene que ver mucho también con cómo nosotros lo vivimos en ese momento, Poli, ¿verdad? Yo recuerdo perfectamente, y contarles algo aquí personal, cuando mi hermana murió hace muchos años, tenía apenas 5 añitos, ¿verdad? Fue una experiencia dolorosa, pero en ese momento para mí fue más traumática que dolorosa, por como yo interpreté como niña la muerte, ¿verdad? O como la interpretaba en ese momento. Tal vez creía que era algo reversible, pero la parte traumática viene de recordar cómo reaccionó mi familia, ¿verdad? Entonces yo veía a la gente llorando, la gente muy dolida, ¿verdad? Yo no entendía bien lo que estaba pasando, y lo que me genera ahora en el presente recordar eso, ¿verdad?, es ese trauma de que no teníamos apoyo los chiquitillos de la casa. Estábamos sentados en una escalera sin entender qué era lo que había pasado. Mi hermanita acababa de tener un accidente de tránsito, ¿verdad? Y todos en esta reacción que dice el doctor, como de bloqueo, ¿verdad? No saber qué hacer. Entonces, una situación traumática puede ser algo que me pase, un evento, como lo explicó el doctor al principio, ¿verdad? Un evento aislado, un accidente de tránsito, algo que sucede repentinamente, ¿verdad? Algo que me cause dolor o una situación dolorosa tiene que ver con cómo yo lo ligo emocionalmente, cómo yo lo siento en el presente desde mis emociones
todos los días, ¿verdad? Entonces hay una huella emocional en ese evento, no es solo lo que me pasó, sino también lo que yo siento, porque mi cuerpo, ¿verdad? No solamente no es solo un recuerdo, el cuerpo también tiene memoria, claro, y tenemos sensaciones. Nuestro cuerpo también nos habla, incluso también desarrollamos patologías, ¿verdad? De enfermedades, migraña, de gente que vive con estrés, con contracturas, con colitis, gastritis, ¿verdad? De cosas que no hemos trabajado bien y de esas emociones que están ligadas a esos eventos que fueron traumáticos en algún momento. Sí, además el dolor podemos leerlo como una circunstancia. Tiene un curso, tiene un evento, tiene un contenido, pero no te hace disfuncionar de forma severa. El trauma sí. Por ejemplo, no vuelvo a volar, no vuelvo a manejar, no entro a un hospital, ese tipo de cosas. O incluso tener reacciones emocionales que yo no comprendo. Porque dolor todos tenemos. Exactamente. Ahora, es interesante lo que decía también Silvia, de esa huella que queda a nivel emocional, pero que también desde el área neurobiológica lo vemos también a nivel cerebral, por así decirlo, ¿verdad? Del área, ¿verdad? De cómo quedan estos eventos grabados. Más bien hay teorías que hablan muy interesante de que nosotros grabamos en nuestro cerebro, posiblemente a nivel de hipocampo y todos estos, ciertos recuerdos que son positivos, por ejemplo, un paseo, ¿verdad? Con nuestra familia, que fuimos al volcán Arenal hace muchos años. Entonces eso se graba en ciertas áreas del cerebro, y como el evento traumático, la situación traumática o a repetición, se graba en otras áreas del cerebro, pero se graba de una forma, como decirla, desorganizada, ¿verdad? Como de una forma donde, por ejemplo, las personas que nos hablan sobre un evento traumático nos recuerdan, doctor, es que sí, cuando se metieron a robar a mi casa, yo recuerdo que nos tiraron a todos al suelo. Y yo recuerdo el frío del suelo, el ruido, no recuerdo la cara de la persona, pero recuerdo ciertos rasgos, y entonces es donde las personas nos empiezan a decir, doctor, y en la noche empiezo a tener pesadillas, como que sí reconociera a la persona, pero que no la reconozco, pero que nos hace otras cosas que no nos hizo en ese momento. Entonces es como si el cerebro estuviera tratando de tramitar esta circunstancia, ¿verdad? Pero que es donde vos lo comentas, ¿verdad? Donde es la importancia de, bueno, estos nuevos tipos de abordaje, nuevos tipos de tratamiento a través de la palabra hablada, a través de terapias de trauma, que ayudan a tramitar este tipo de recuerdos que están sellados a nivel cerebral en ciertas áreas cerebrales, donde quedó desorganizado y donde el cerebro tal vez no sabe del todo qué hacer con ellas, y nos da diversos síntomas, a nivel físico, a nivel funcional, a nivel de sistemas, a nivel de mi comportamiento, ¿verdad? Entonces la importancia de poder saber cómo funcionan estos, bueno, gracias a Dios hemos tenido ya mucho más avance en entender esto, cómo se maneja esta parte de trauma, pero también cómo se almacena, por ejemplo, a nivel cerebral y en otras áreas del cuerpo. Sí, y lo importante de esto también, porque la pregunta tuya me parece muy valiosa, a ver, no todo dolor o no toda resistencia a un proceso psicológico es trauma. Por ejemplo, hay gente que dice, yo no soporto los sapos, entonces tengo una fobia. Tampoco, no precisamente. Ya una fobia implica otra situación de mayor disfuncionalidad, donde el pensamiento, la conducta, las interacciones de la persona con su entorno se ven afectadas. Cuando hablamos de dolor, estamos hablando de una experiencia que puede ser transitoria, claro, pero que no te bloquea. Tal vez esta es una palabra clave para entender trauma. El trauma bloquea y no siempre, Mau, es consciente. Exacto, exactamente. Y fíjate esto que también estás comentando, ¿cuáles son los traumas que más afectan, verdad? Porque una persona sí, con una persona no, o porque cuando sí se produce un trauma que afecta la vida, la vinculación, el comportamiento, etcétera. Se dice, digamos, bueno, que hay diversos traumas que afectan a nivel cerebral, ¿verdad? Especialmente si hay muchos estudios que avalan de que entre más temprano se dé estos traumas, puede afectar más a nivel cerebral, ¿verdad? ¿Y cómo afectan a nivel cerebral? Afectan en dos áreas, por lo menos en muchas, pero en dos áreas principales. Una afectación, por ejemplo, a nivel del sistema de manejo
digamos, de nuestro estrés, ¿verdad? Con toda esta parte de cómo el cerebro activa hipotálamo, como llega y se influencia a las glándulas suprarrenales en el manejo del cortisol. Entonces podemos ver personas que son sumamente reactivas a la ansiedad y que están, hace unos días vi un anuncio de una persona que estaba cortando una zanahoria y decía, ¿por qué todo lo hago como si estuviera en riesgo? ¿Verdad? No sé si ustedes lo han visto, ¿verdad? Y yo creo que nos llega a todos, ¿verdad? Que uno a veces trabaja como maneja como si estuviera en riesgo. Se baña. Se baña como si hubiera que salir corriendo, ¿verdad? Entonces, bueno, también tiene que ver con el cortisol, pero también a nivel de nuestra parte frontal, de nuestro cerebro frontal, que es la parte como más desarrollada en el ser humano, como una dificultad para la inhibición de esta ansiedad, ¿verdad? Entonces hay, por ejemplo, un desborde emocional y una dificultad como para manejar esto a nivel, digamos, de nuestra corteza prefrontal. Entonces son estos pacientes en muchas ocasiones, ¿verdad?, que cada vez vamos viendo. ¿Se acuerdan cuando estábamos en formación en la parte psicoterapéutica de que nos decían, bueno, con el paciente borderline ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Que eso no es cierto, pero cada vez vamos viendo con este paciente que tiende al desborde emocional, a las autolesiones, a los intentos de suicidio, a las dificultades vinculares, ¿verdad?, que cada vez lo vamos más relacionado con trauma. Y entre más trauma se ha dado a temprana edad, es más importante. Ahora, ¿cuál es el trauma más fuerte? Bueno, ya sabemos que la violencia, la agresión, el abuso sexual son muy fuertes, ¿verdad? Y son situaciones que marcan mucho, pero especialmente el abuso por negligencia. O sea, esto que decía Silvia, no es lo mismo una persona que haya vivido abuso sexual, donde se le creyó en la familia, se apoyó, se abordó adecuadamente, que una familia donde te dijo, mira, eso es así, ¿verdad? Y muy triste, donde antes se decía, no, mira, eso es así para las mujeres, verdaderamente hay que aguantarse, ¿verdad? Así se vive en nuestra sociedad. Ese abuso por negligencia, además de la violencia que se está viviendo, causa muchísimo daño, ¿verdad? Y es parte de lo que estamos viendo en muchos de nuestros pacientes con depresión, ansiedad, ataques de pánico o rasgos de personalidad complejos. Escuchando a Mauricio, Silvia, ¿cómo impactaría entonces el trauma en la capacidad de confiar en otras personas? Claro, creo que tiene todo que ver, ¿verdad? Imagínate una historia de vida como esta que nos está contando el doctor, de abuso, en donde también no te creen, ¿verdad? O te señalan o te dicen, no, es que tuviste la culpa o vos te expusiste, te pusiste esa ropa, ¿verdad? Que son los relatos de nuestros pacientes, ¿verdad? Realmente uno no puede creer cómo a alguien le pueden decir algo así, pero sí pasa. ¿Cómo puedo yo entonces desarrollar confianza en un evento futuro para poder hablar, para poder decir lo que me pasó? Lo que mi cerebro va a registrar es, yo mejor no digo nada, ¿verdad? Porque además aparece el juicio, que es algo que nos duele mucho también, ¿verdad? El señalamiento, el sentirme expuesto, yo traté de hablar de esto que me pasó. ¿Y por qué lo hacemos? Porque todos necesitamos validación, ¿verdad? En una u otra forma necesitamos ese apoyo, ese abrazo, esa contención. Cuando no recibimos eso, entonces lo que recibimos es algo que también nos causa dolor y le suma al trauma, ¿verdad? Está sumando al evento traumático más emociones que también pueden ser dolorosas, ¿verdad? Claro que no voy a tener confianza, en el caso también de lo que hablábamos hace un rato, un padre alcohólico, un padre infiel, y vemos en la consulta entonces mujeres con esta incapacidad de hacer relaciones sanas, que siempre dudan, que siempre están esperando que algo pase, son personas controladoras, son personas inseguras, que llevan a su pareja a sentirse acorralada, ¿verdad? O acorralado. Entonces, desarrollamos según nuestros eventos, nuestras historias, nuestra historia de vida, lo vamos todo registrando y eso hace que nosotros formemos también la forma de ver el mundo, nuestras características de personalidad, ¿verdad? Y nuestra capacidad de confiar o no confiar en las personas que tenemos alrededor. Sí, recientemente, el 28 de febrero, estuve como speaker en el Congreso Latinoamericano de Vulva, que organiza Solapaf, y estaba dándole un breve entrenamiento a ginecólogos y ginecólogas de cómo abordar a la paciente que tiene dolor coital derivado de trauma, es decir, que la auscultación médica se imposibilita, ¿verdad?, introducir el espéculo o cualquier otro instrumental, porque hay una resistencia, una respuesta biofísica, por ejemplo. Entonces hay una contracción en las estructuras genitales que impide, ¿verdad?, la auscultación. Entonces, cuando hablamos de trauma, como decía Mauricio, nosotros estamos hablando de un evento. Hay algo que se llama sistema de hiperalerta,
que tiene que ver corteza prefrontal, aquí es lo que yo pienso, activación de la amígdala y la hipófisis, glándulas suprarrenales que segregan cortisol y catecolaminas. Entonces, el trauma no es algo que yo pueda decir, ya tranquila, eso no es nada, más se perdió en el diluvio. Nosotros no podemos abordar el trauma porque hay una programación, y tal vez esa es una gran diferencia, Mau, para entender trauma también, porque ¿qué implica el trauma? Reprogramar la respuesta adaptativa de la persona en el pensamiento, en lo bioquímico, en lo interpersonal, en lo emocional, y normalmente toma tiempo. Claro, esto que estás hablando es sumamente importante, Rafael, porque lo que estás hablando es de una respuesta de sobrevivencia. Entonces, ese cerebro no puede medir que verdaderamente, por ejemplo, el ginecólogo, la ginecóloga está haciendo su trabajo desde el punto de vista para exploratorio y todo, porque la persona tiene una serie de conexiones neuronales ahí que están listas para recibir una situación de agresión. Entonces, claro, ¿cómo vamos a trabajar esto? Que es lo que vos estás poniendo sobre la mesa. Se debe trabajar interdisciplinariamente, ¿verdad? Y tenemos que entender que las personas, esto es un proceso complejo, afortunadamente ya hemos avanzado en entenderlo, imagínense que ya le pusimos nombre, eso es un gran avance, ¿verdad? Porque ni siquiera, piénsenlo, ¿verdad? Como cuando venía el COVID no sabíamos qué nos estaba afectando y por qué se estaba muriendo la gente, pero imagínate que parte del problema en salud mental y de esto del trauma es que difícil es no poder hablar de un problema que es para tanta gente, ¿verdad? Entonces ya por lo menos ponerle nombre es un gran avance, y entender cómo a nivel cerebral está funcionando también, el tener empatía como profesionales, el saber que tal vez, pero mira, es un examen de rutina, esto no hay problema, pero es ponerse en los zapatos de lo que la persona posiblemente haya vivido, ¿verdad? Y que los médicos es muy importante que cuando detecten estas circunstancias refieran a la paciente a psicoterapia, apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico, y que, como lo hemos hablado en muchos programas, Rafael, se vayan quitando muchos mitos acerca de la atención psiquiátrica, psicológica, tratamiento farmacológico, porque el abordaje definitivamente es interdisciplinario para estos pacientes. Ya venimos con más del programa, porque antes tenemos nuestra cápsula Sin Nudos Mentales, la resiliencia emocional, cómo aprender del dolor, con la doctora Melissa Madrigal. Veamos, ya venimos. Hay una idea común que asociamos el dolor a aguantar, a que cada golpe que nos da la vida, a que cada acción debemos aguantarla y resistirla. Pero, ¿qué pasa si te digo que la resiliencia en realidad no se trata de aguantar, se trata de transformar esas cosas? Cuando un jarrón, cuando una taza se rompe, no podemos obviar que esas grietas existen, pero sí podemos transformarla. La resiliencia no se trata de que te quedes en el mismo lugar, se trata de que aprendamos algo incluso de este momento tan difícil que estamos atravesando. La resiliencia es una invitación a que movilices tu vida, a que cambies la dirección donde lo estamos viendo y encontres algo positivo que sacar para tu propio aprendizaje. Ser resiliente no es algo que simplemente nace, se aprende con el tiempo. Y todos tenemos la capacidad de ser resilientes en algún momento en nuestra vida. Gracias por acompañarnos, y esta mañana hemos estado hablando de trauma, una palabra que se usa muchísimo, como dice Rafael, y que muchas veces lo usamos como sola porque sí, o porque creemos que todos estamos traumados. Ahora, Silvia, escuchando al doctor Mauricio, cuando se empieza a trabajar el trauma en psicoterapia, ¿es necesario recordar absolutamente todo lo que pasó? Yo creo que todo debemos polipersonalizarlo, ¿verdad? No debemos hacer como un manual en donde lo hacemos igual para todos, incluso nosotros lo tenemos muy claro, ¿verdad? Cómo debemos tratar cada historia con pinzas, porque todo depende de cómo esa persona lo siente y lo viva. Y aquí viene algo muy importante. Hace un rato, escuchando al doctor, pensé en cómo a veces también comparamos situaciones, incluso nosotros mismos. Uy, yo debería de haber reaccionado como Mauricio o como Paulette, ¿por qué yo reaccioné así? Bueno, porque definitivamente todos estamos
hechos diferente, ¿verdad? Nuestro cerebro incluso es diferente. Existe esta parte de la neuroplasticidad, gracias a Dios, y súper interesante, donde nosotros podemos moldearlo, nuestro cerebro, y lo hacemos también con la terapia, con algunas estrategias, para que la persona resignifique su historia, ¿verdad? Entonces, tal vez, si necesita hablarlo, lo hablamos. Pero si no lo quiere hablar porque le duele demasiado todavía, escuchemos el tiempo de ese paciente, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende? De la persona, no de lo que yo quiera hacer como psicólogo, como psiquiatra, ¿verdad? O como profesional, sino de lo que esa persona que yo tengo enfrente necesita en ese momento. Es entender los tiempos del paciente, porque justamente eso es lo que sana. Es la contención, es el apoyo, es la escucha, y también entender que eso que yo estoy sintiendo como si hoy estuviera pasando, ¿verdad? No lo estoy exagerando, porque si yo llego donde un terapeuta y lo que me dice es, ay, qué exagerada que sos, ¿verdad? Mira, eso te pasó hace 20 años, porque exagerás. ¿Cómo me voy a sentir apoyado, verdad? O incluso en la familia, las personas que nos están escuchando, cuando alguien nos cuenta algo que le dolió, también, no decir, me parece que estás exagerando, ¿verdad, Polete? Eso no es nada, o ya te pasó hace mucho. No, realmente esa persona, ese sistema nervioso lo está sintiendo como si estuviera pasando en el presente. Entonces, más empatía, más acompañamiento, ¿verdad? Y entender que lo que tenemos que hacer es eso, justamente, resignificar esas historias, traerlas al presente para decir, ok, eso te pasó hace 20 años, ¿cómo lo podemos ver ahora como adulto, como persona, la persona que sos hoy, ¿verdad? Bueno, eso cuando la persona puede identificar. Claro. A partir de qué y cómo, pero está el trauma no consciente, donde yo no puedo explicar qué pasó, cómo sucedió, y por eso el abordaje tiene que ser interdisciplinario. Yo sí diría también, miremos esto con cuidado, porque uno ve tendencias en redes sociales. No tengo nada en contra de las cuestiones holísticas, creo que en alguna parte como complemento puede ser coadyuvante, pero esto requiere un abordaje, ¿verdad? Un abordaje. Yo cuando veo que alguien dice que es hipnoterapeuta y lo estudió online 6 meses, lo miro con mucho cuidado, o vamos a ir a hacer los baños de veneno de sapo y estas cosas que la gente está pagando miles de pesos, en ese sentido, porque Mau y Silvi, hay una estructura en el trauma que yo no puedo explicar. Por ejemplo, una persona que haya pasado por un proceso de abuso sexual, que nunca habló, nunca comentó, no dijo nada, y esto se empieza a dar cuenta a los 20 años, cuando se ve frente a una situación que la pone de cara a su propia sexualidad, y hasta ahí dice, yo no entiendo qué está pasando conmigo, y no siempre vamos a saber cuál fue el origen. Por eso se requiere un abordaje a profundidad. Claro, y es muy importante que todos como profesionales en salud y personas en general sepamos que esto existe, ¿verdad? Porque esto se empieza a trabajar desde la familia. ¿Verdad? Esto debería de ser un tema que se pueda discutir en familia, que se pueda hablar, donde podamos decir, mira, yo me siento mal, me he sentido triste, ya he tenido 3, 4 relaciones de pareja donde he vivido violencia, agresión. Bueno, entonces, ¿qué se debe, digamos, apoyar a esa persona? Bueno, apoyarla inicialmente y también motivarla a buscar ayuda, ¿verdad? No como en otros lugares donde uno ve que hay pacientes que tal vez vienen ya a sus 45, 50, 60 años y dice, doctor, es que yo traté de buscar varias veces ayuda en mi familia, pero siempre lo que me decían es que Dios libre, vaya al psiquiatra, ¿no? Que cómo te vas a ir al donde el psicólogo, donde uno ve que más bien las personas, en lugar de tener apoyo, lo que han recibido es más estigma de la que además han vivido ya, ¿verdad? Y esto que dice Rafael es muy importante. Esto se da hasta entre los mismos terapeutas y los mismos médicos, ¿verdad? Uno puede hablar hasta con sus mismos colegas y dice, pero mira, yo no sé por qué esta otra persona tan pendeja, pero yo no sé por qué esta persona no pudo manejar esto, si tiene todo en la vida. Y uno, lo que dice Rafa es muy cierto, entre más conoce uno y más casos atiende uno, más uno piensa yo que debe ser humilde en decir, Dios mío, cuánto no sé,
¿verdad? Porque cada persona es un mundo, entonces como que uno se acerca a estos casos cada vez con mayor humildad de decir, bueno, esto es lo que sé, vamos a ofrecerlo, vamos a apoyar a esta persona, pero hay muchas cosas de la persona que yo no sé cómo lo estará manejando, no sé lo que habrá vivido, esto es lo que el paciente me dice, esto es lo que el paciente aún no me dice porque no tiene confianza, y lo que está diciendo Rafael, y lo que el paciente no dice porque ni siquiera se recuerda, porque ni siquiera lo tiene en forma consciente. Entonces es entender que cada persona es un mundo y acercarnos con mucho respeto, pero a nivel profesional creo que tanto los médicos, los psicólogos, los médicos en diferentes áreas, los profesionales en salud, trabajo social, etcétera, debemos entender que el trauma, y especialmente esto que hablamos del trauma complejo, es algo sumamente frecuente en nuestras familias costarricenses, ¿verdad? En mujeres, en hombres, y que nos está pasando una factura muy grande, y que debemos abrirnos al apoyo, digamos, interdisciplinario para poder verdaderamente beneficiar. Ustedes saben, bueno, que trabajamos mucho el tema de la parte de prevención de suicidio aquí en Costa Rica, y cada vez más me doy cuenta de cómo muchos intentos de autoeliminación, autolesiones, suicidios en general están relacionados con trauma. De hecho, bueno, y a esto tenemos que ponerle las comorbilidades, es decir, lo que acompaña, digamos, por ejemplo, como cuando uno dice depresión con anorexia, es decir, la persona está deprimida y no está comiendo. Imaginemos si hay a la base trastornos de personalidad, historiografía de violencia, escasez de recursos, pensemos en trastornos ansiógenos, alteraciones del ciclo del sueño, deficiencias a nivel bioquímico funcional, sea de, qué sé yo, sistema endocrinológico. Entonces realmente es un tema que se las trae. Claro, imagínate que ahorita avanzando entre lo que conocemos sobre trauma, hasta el déficit atencional, no estoy diciendo que todos, ¿verdad? Pero es importante tener en cuenta, cada vez hay personas que van avanzando en su proceso terapéutico y se dan cuenta que mucho o ciertos síntomas de su déficit atencional tienen que ver con desconexión, ¿verdad? Con desconexión a nivel cerebral y a nivel emocional, como que es una respuesta de sobrevivencia a la desconexión que hacen cada cierto tiempo. Lo que nos dicen los pacientes de las disociaciones, ¿verdad? Hay pacientes que me dicen, doctor, no sabe qué cosa más terrible es estar disociado, ¿verdad? Y yo cada cierto momento no sé ni qué pasa y yo me disocio, ¿verdad? Me recuerdo una paciente que estuvimos trabajando y que ya llevaba tiempo en terapia, tiempo con una buena medicación, había mejorado, y doctor, pero aún así yo abro la ventana de mi cuarto y cuando huelo que el vecino está fumando, me descompenso, doctor. Hasta después empezó a trabajar en terapia ya, por ejemplo, bueno, ella llevó una terapia MDR en este caso, ¿verdad? Que es una de las que se está recomendando ahora para trauma, entre varias otras que pueden estar muy funcionales, pero en ella se dio cuenta que esto activaba exactamente una serie de reacciones de sobrevivencia en ella que tenían que ver con traumas que había vivido a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces es esa escucha empática, ¿verdad? De lo que el paciente nos está diciendo y de no minimizarlo, de saber que por algo está presentando lo consciente y lo que todavía ni siquiera a veces el mismo paciente sabe. Saludos a María Núñez, a Olga Camacho, a Mary Ramírez y a Ale Badilla, que siempre nos acompañan todas las semanas y nos preguntan por acá, Rafa, ¿cómo saber que tengo que empezar un proceso con un especialista? Si pudiéramos como generar una fórmula, cualquier estructura de malestar que me haga disfuncionar requiere atención. No está en tus manos saber si esto es un trauma, es una crisis transicional, o si de pronto tenemos, por ejemplo, esto es como cuando yo tengo dolor de cuerpo, apretazón de pecho y fiebre. Bueno, no sabemos si es COVID, si es influenza, si es algún otro virus, etcétera. Pero te duele el cuerpo y no estás respirando bien. Entonces anda al médico. ¿Dónde empezar? Yo siempre le digo a las personas, si no sabes por dónde empezar, empezar con cualquiera de los dos, sea con el psiquiatra o con el psicólogo. Si yo presento síntomas físicos frecuentes, aparte del dolor y la preocupación, tengo insomnio, he perdido peso, he aumentado peso, tengo ingesta compulsiva, sudoración, me tiemblan las manos, arranca de una vez con el psiquiatra. Y después el psiquiatra te va a ir orientando hacia qué tipo de psicólogo, porque no todos los psicólogos trabajan trauma. Eso es importante tenerlo muy claro.
Cualquier malestar que nos haga sentirnos mal y disfuncionar en el trabajo, en el afecto, en el sexo, en el manejo de las finanzas, va a requerir atención. Sí, que muchas veces la persona no sabe hacia dónde, sabe que le pasa algo, pero no sabe por dónde empezar, ¿verdad? Y todavía existe como esa etiqueta de ¿cómo que voy a ir al psiquiatra? No, ¿verdad? Y todavía existe el miedo. Creo que uno de los programas como estos o la información que tenemos ahorita nos invitan a revisarnos y a entender de que no tiene nada de malo ir al psicólogo, no tiene nada de malo ir al psiquiatra y explorar áreas que tal vez ni nos acordamos, como decían ustedes, Silvia. Sí, y también tomar en cuenta que no todo es falta de voluntad, ¿verdad? Porque eso es otra cosa que escuchamos mucho en la consulta, que se dicen en las familias, no, es que es falta de echarle ganitas, es que te falta voluntad, no, es que si te bañas y salís a caminar eso se te va a pasar, ¿verdad? A ver, a veces estas estrategias, pues por supuesto que ayudan, pero tenemos que entender que esto también es biología, ¿verdad? Claro. Que también hay otros componentes que requieren ser atendidos y que nosotros en la casa no lo vamos a lograr con la pasiflora, ¿verdad? Que ocupamos algo más, que ocupamos no solo el té de tilo, sino que este apoyo interdisciplinario, elaborar nuestras historias, trabajarlas, resignificarlas, pero también desde la parte química, darnos ese empujón, esa ayuda, ¿verdad? Ese complemento que se necesita para que nosotros estemos mejor de una manera integral. Es muy interesante porque verdaderamente los avances nos dicen que el trabajo interdisciplinario es el que más funciona y por lo menos uno lo puede ver en la clínica, ¿verdad? Con sus pacientes día a día. Esto que estaba diciendo Rafael, el trauma puede venir acompañado de un montón de cosas. Puede venir una persona con un trastorno de ansiedad con ataques de pánico, ¿verdad? Que esté teniendo esta disfuncionalidad, doctor, ya no puedo ni trabajar, paso la mitad del día de mi trabajo en el baño, sudando, angustiado y no puedo ni salir, ya no puedo ni salir de la casa, o estoy, ¿verdad?, con síntomas depresivos, con deseos de cortarme, con deseos de hacerme daño, ¿verdad? Entonces todos estos síntomas pueden ser síntomas de muchas cosas, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones nos encontramos trauma de fondo. Entonces, ¿qué es lo que queremos a nivel profesional y a nivel de pues los pacientes? Que entendamos, ¿verdad?, que en muchas ocasiones el abordaje, por lo menos el abordaje que desde mi parecer funciona más, es el abordaje donde entendemos que hay un aspecto neurobiológico que puede estar influyendo, que el tratamiento puede ser muy funcional, ayudar mucho a la persona a bajar el síntoma y que sea más funcional. Ahora, el médico, el psicólogo debe saber que hay algo de fondo que está afectando, que ahí va la parte psicoterapéutica. ¿Desde dónde? Desde la psicoterapia de trauma, desde la psicoterapia cognitivo-conductual, desde la psicodinámica, hay varias propuestas y obviamente el contexto que puede estar afectando a la persona, familia, entorno, todo esto. Sí, como verán, es un tema muy interesante, es un tema complejo y apenas hemos generado algunas pinceladitas. Seguiremos tocando esto, pero bueno, entonces Silvita, tu mensaje final. Buscar ayuda, no quedarse ahí, no aguantar, no hacernos los valientes, ¿verdad? Como muchas veces nos dicen, entender que todos estos puntos nos pueden llevar de verdad a disfuncionar, se meten en nuestros roles, cómo somos como mamás, papás, pareja, y que esto nos puede agravar situaciones que podríamos trabajar si nosotros buscamos ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, de veras por la invitación y la motivación a todos a buscar ayuda a tiempo, ojalá con un equipo interdisciplinario. A veces nosotros hablamos del contexto que nos traumó, pero el trauma no ha salido de nosotros. Entonces, la recomendación es seguir adelante. Ustedes pueden localizar al doctor Mauricio Campos en el 2250-1008. 1508. 2250-1508 o al 88-87-14-60. Silvia Cruz, todas sus redes como doctora Silvia Cruz V, las mías como doctor Rafael Ramos, a ambos nos localizan en el 88-81-1304, y si vos querés acompañar también tus procesos de coaching, Paulette Villafranca en todas sus redes, 6292-9226. Gracias por ser parte de Sin Límites. Y para ir cerrando ya nos vamos a nuestra última sección, Vuela Alto, donde vamos a estar hablando de saturado, bueno, cómo hacer pausas conscientes que nos recarguen. Te escuchamos o nos escuchamos y te esperamos la otra semana a las 11 de la mañana, los martes en Sin Límites. Buenos días. ¿Te sentís saturado o saturada? Bueno, no te culpo, la verdad es que la vida va muy rápido
y cuando te das cuenta, otra vez es lunes, otra vez es viernes, otra vez hay que empezar, pero la vida se puede pausar y a veces es complejo entender esto, porque vos puedes decir, pero es que la vida no espera. No, la vida no espera, es cierto, pero vos podés generar estas pausas que te conecten con la vida y que recordes el por qué haces lo que haces. Muchas veces es importante volver hacia atrás, recordar por qué empezaste y alinear otra vez el camino. Hoy te recomendamos que hagas pausas que te reconecten con este presente, con este momento. Puedes escribir tus objetivos, tus metas y qué quieres para lo que queda del año. También qué quieres o cómo visualizas la vida de tus sueños. Recordá que vos tenés el poder de ir creando esa realidad y ese destino de acuerdo a tus acciones y también a tus comportamientos. Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.